Es posible que no nos dé tiempo a ver todo aquello que a mí me gustaría que pudiéramos ver, pero he cerrado con la organización el que en unas memorias USB se facilite muchísima información, muchísima documentación, porque posiblemente pues, el tiempo que estéis aquí no nos dé tiempo o no tengamos tiempo para poderlo ver todo y poder hablar absolutamente de todo, con lo cual pues ustedes tendrán después la posibilidad de llevar en una memoria USB toda la información, tanto de las presentaciones como de texto, para que seguramente, pues una vez que estén de vuelta en casa, puedan mirarlo y les pueda ayudar. Tal cual está estructurado el seminario, a mí me toca la parte de educación física, más referida a lo que se puede hacer o lo que debería hacer el maestro, el profesor de educación física en la escuela, y mi compañero Francisco Pradas irá más a la parte del entrenamiento y lo que hay que hacer con los equipos. En cualquier caso, muchas de ellas podrían ser compatibles en algunos de los planteamientos que se realicen. Bien, dicho esto, bueno, pues ahí tenéis los correos electrónicos, las páginas web, el tema donde trabajamos, quiénes somos, etcétera, etcétera. Sobre las hojas que se les ha entregado, mirad, hay una primera parte que es para que ustedes hagan una reflexión, que después la veremos también en alguna diapositiva y que incluso iremos intentando contestar algunas de las cosas que aquí se preguntan. Y estos son, pues, preguntas que imagínense, tienen que enfrentarse y mañana le contratan para ser el profesor de un grupo escolar. Y bueno, pues hay un primer planteamiento. ¿Qué van a aprender los niños con los que voy a estar? ¿Cómo van a aprender? ¿Con qué recursos? ¿Con qué cuento para que estos niños aprendan? ¿Cuánto tiempo voy a necesitar para que estos niños aprendan? ¿En qué contexto? ¿Cómo voy a atender las diferencias o cómo voy a comprobar qué es lo que aprenden? Ahí quiero que me contesten lo que ustedes crean en el caso de que se vieran en la necesidad de estar de profesores de educación física en un centro. No tienen que hacerlo ahora, ¿eh? Deberían hacerlo al terminar esta primera charla que vamos a tener. Y es su opinión personal. La segunda hoja podría ser uno de los modelos, que hay muchos, que debe seguir el profesor de educación física para dar su clase a la hora de programar una sesión. Y yo les voy a plantear ya sobre qué quiero que la hagan. Y les voy a poner un problema. Aquí hay dos formas de, bueno, iba a decir dos formas de aprender. Hay muchas formas de aprender, pero tradicionalmente, cuando hemos hablado de educación física, en muchos casos el niño repetía lo que el profesor hacía. Yo, aunque seguramente al final terminaremos repitiéndolo, yo en principio no quiero que ustedes hagan esto. Quiero que piensen cuál es la solución. Incluso, si es posible, en esta hoja que le doy, que pueden escribir por delante y por detrás, quiero además, si hace falta, que hagan algún dibujo. Y les cuento. Vamos a preparar una sesión para trabajar la coordinación dinámica general. Como es posible que haya mucha gente que no tenga claro qué es eso, pues es algo en lo que vamos a intentar poner en movimiento al mismo tiempo todo nuestro cuerpo. Y les pongo una tarea o una actividad, porque ahora también veremos las diferencias que hay entre actividades y tareas. Pero les pongo una actividad. Tomen nota que se la voy a deletrear. Con independencia de que en esa hoja ustedes puedan colocar, pues le puedan poner un nombre a esa unidad. Yo le pondría, pues, coordinación dinámica general. El objetivo es comprobar que estos niños estén bien coordinados. No vamos a utilizar material porque estamos faltos de recursos, no tenemos mucho dinero. Y en principio en esta sesión aparentemente no vamos a utilizar material.
y tendrán una primera parte o parte inicial de la cual iremos hablando, una parte principal y una parte final. En cualquier caso, yo les doy una de las actividades. Piensen a partir de esta que yo les voy a dar, cuáles son otras que ustedes podrían colocar, pero en cualquier caso, sobre esta trabajaremos. Incluso llegaremos a hacerla. De pie, con la mano derecha, vamos a tocarnos el pie izquierdo. Con la mano izquierda nos vamos a tocar el pie derecho. Y esto lo vamos a hacer una vez por delante y otra por detrás, de forma continuada y saltando. Repito. Con la mano derecha nos vamos a tocar el pie izquierdo. Con la mano izquierda el pie derecho. Y lo vamos a hacer una vez por delante y otra por detrás, de forma continuada y saltando. Esta es la tarea que quiero que desarrollen en esa sesión. En cualquier caso, también les diré, aparte de la memoria USB que les voy a dejar, voy a estar aquí los 3 días. O sea que los pasillos, los cafés, todo lo que podamos aclarar, vernos y hablar, pues con mucho gusto yo estaré a su entera disposición. Bueno, mirad, les contaré un poco el asunto. Yo estaba de profesor en un instituto de secundaria, que como todos los institutos de secundaria, pues en la época de la que les estoy hablando, antes del 90, pues estaba de forma muy precaria en las instalaciones. Y esto lo he comentado algunas veces, gracias a la Olimpiada de Barcelona, pues el gobierno puso obligatorio el que hubiera maestros especialistas de educación física en los colegios de primaria. Y entonces las universidades tuvieron que ponerse a formar a los maestros. No había maestros especialistas en educación física. Había licenciados que solamente atendían a la secundaria, que es donde estábamos nosotros. Gracias a las Olimpiadas, con lo cual ya estoy relacionando el que haya deporte de alto rendimiento, puede ser bueno, porque además de tener maestros especialistas en los colegios, en primaria estoy hablando de niños de 6 a 12 años, pues también se construyeron muchas instalaciones cercanas a los colegios. Bien, pues eso hizo que entre el año 90 y el año 2006 yo estuviera como profesor en la Facultad de Educación. Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Estaban formando maestros especialistas en educación física. En el año 2006, mi universidad decide poner en marcha lo que en aquel momento fue la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y ahí estoy, esta es la facultad en la que trabajo, desde el 2006 hasta la actualidad. Ahora ya no somos licenciados, ahora ya no se les denomina licenciados, sino desde nuestra entrada en Europa con el Plan Bolonia, pues se nos denomina graduados. Graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ¿de acuerdo? Bien, más o menos para que se sitúen, quiero decir, tenemos, no solo sobre el papel, sino de forma efectiva, tenemos maestros especialistas en educación física que cubren la etapa de 6 a 12 años. De 12 hasta los 18, secundaria y bachillerato, están los licenciados, los ahora ya graduados, que son los que trabajan en los institutos antes de que los chicos y las chicas vayan a la universidad. ¿De acuerdo? Bien. A partir de ahí, cuando se me presenta la posibilidad y me invitan, pues bueno, ya había estado en Medellín anteriormente, había estado en Bello en una ocasión. Bueno, creo que conozco bastantes cosas desde el punto de vista del deporte y de la actividad física del país. Y curiosamente, tenemos algo en común. Y es que hacemos muy buenas leyes sobre el papel y de difícil desarrollo y de implantación porque económicamente es inviable. Pero si ustedes cogen la legislación de España o la legislación de Colombia en cuanto a las leyes que tienen que ver con la escuela o incluso con la propia educación física, pues son leyes muy interesantes, son leyes que están muy bien planteadas, pero que en cualquier caso
y ahora ya si les hablo más de España, difícilmente se han podido llevar a la práctica porque económicamente pues, han supuesto pues, muchísimas dificultades. Dicho esto, bueno, nuestra intención no deja de ser el trabajar en unas pistas de un colegio para poder dar clases o incluso poder formar a personas que tengan que ir a trabajar. Pero simplemente como pincelada para terminar esta presentación, les diré que nosotros hemos tenido 7 leyes educativas desde la democracia. Algo que parece además una incongruencia, porque curiosamente los políticos meten mano y cada vez que llega un partido al poder cambia la ley. Esto en países desarrollados de Europa pues no suele ocurrir. Tanto las leyes educativas como las sanitarias suelen ser leyes bastante estables y que aguantan en el tiempo con independencia del partido político que esté gobernando. Bueno, pues esto en España pues, no suele ocurrir y ha llevado en algún caso pues a generar continuos cambios. De hecho, ahora mismo estamos en un proceso de cambio de leyes donde además pues, la que hay pues, ha generado muchísima conflictividad. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, en estos 3 días, fundamentalmente, vamos a trabajar sobre planificación curricular, que será lo que veamos esta mañana. Veremos algo sobre las características de la sesión, de la unidad didáctica, las competencias, y veremos algo sobre la variabilidad en la práctica o incluso cómo aplicar la competencia motriz. ¿De acuerdo? Bien, fijaros, hablar de planificación curricular podría plantearnos muchísimas incertidumbres, muchísimas dudas, incluso algunas veces el que tengamos que reflexionar realmente sobre lo que estamos haciendo. Si hemos sido capaces de ordenarlas, si hemos sido capaces de estructurarlas adecuadamente o incluso algo que suele ocurrir mucho a todos los que nos dedicamos a esto de la educación física y el deporte, y es que a la misma cosa nos empeñamos en llamarle de forma distinta. Oye, voy a hacer una sugerencia a la organización. Si vosotros me consiguierais un micrófono esto de solapa, yo estaría encantado porque así yo me estaría moviendo y sería feliz, si es posible, para no andar con el mazocote este en la mano. Yo, uno así de solapa o algo así, una cosita por aquí puesta y yo me muevo porque estoy aquí así como raro, pero si es posible, ¿eh? Bien, decía, un empeño que hemos tenido, quizás la explicación sea que llevamos poco tiempo en el mundo científico. Y entonces, insisto, conflictos de intereses. Piensen ustedes, el deporte es una de las temáticas que más peso social tiene en el mundo entero. Quizás, digo, que no acabo de tenerlo claro, continuamente, insisto, nos estamos empeñando en a una misma cosa llamarle de 2 formas distintas. Y les voy a poner un ejemplo, Digo esto porque en algunos países he tenido tremendas discusiones. En la mesa está el doctor Francisco Pradas, de la Universidad de Zaragoza, y está el magíster Juan Carlos Padierna. Cuando le conocí en Argentina, él era profesor de San Buenaventura, ¿correcto? Y él pudo asistir a los largos debates que manteníamos y las largas discusiones que manteníamos con los argentinos sobre cuestiones de terminología. Fíjense que en aquel sitio se fundó la red de la que se ha estado hablando por aquí, esa que aparece en los carteles, la red universitaria euroamericana, y curiosamente, como no éramos capaces de ponernos de acuerdo, hubo que llamarle Red Euroamericana de Actividad Física, Educación Física,
deporte y recreación. ¿Y dónde están las diferencias? Les voy a poner otro ejemplo. Cuando hagan ese ejercicio, esa sesión que tienen que hacer ahí de coordinación dinámica general, yo les podía haber planteado, bueno, pues les voy a dar un balón para que el niño bote el balón y haga desplazamientos botando el balón. Y ahora viene aquí mi pregunta. Cuando yo le estoy mandando esto al niño, ¿el niño qué es lo que está haciendo? ¿Técnica de baloncesto para adquirir el dominio del bote del balón? ¿O está haciendo coordinación oculomanual? Bueno, piensen, porque como nos empeñamos a una misma cosa, llamarle de distintas formas, pues esto suele ocurrir con mucha facilidad. Bien, en cualquier caso, tenemos que planificar y entonces, bien, pues, ¿qué entendemos por planificación? Bueno, pues inicialmente no deja de ser el proyecto que pretendemos llevar a cabo en nuestro centro educativo. Y dice ahí, proceso que permite anticipar, organizar, planificar, pues eso, nuestro proyecto de lo que va a ser nuestro trabajo el próximo curso. Para ello, necesariamente, yo debo de tener en cuenta, pues, las actitudes y diferencias de los estudiantes. Mentira, nunca se tiene en cuenta. Porque salvo en aquellos casos donde el profesor ya pertenecía a ese centro y conoce a los alumnos o ya les dio clase, lo normal es que no conozca a los alumnos. Yo doy clase en segundo y no conozco a los de tercero. Con lo cual, esta primera parte, mal vamos. Distintos contextos adecuados, porque no será lo mismo enseñar en el centro de la ciudad, donde posiblemente no pueda ni salir a la calle, que poderlo hacer en un contexto rural, donde posiblemente estemos más tiempo en contacto con la naturaleza, con el medio ambiente, etcétera, etcétera. La naturaleza de las competencias. Mirad, hay una fiebre desatada con todo lo que son las competencias básicas. Hablaremos de ello en algún momento. Me imagino que los maestros las estarán sufriendo porque se las estará pidiendo su director o directora en el colegio. Y esto ya no son objetivos, ya no son contenidos. No, las competencias básicas que son las que hay que trabajar porque además son áreas y además, curiosamente, hemos tenido que inventar los de educación física porque inicialmente nos dejaron fuera de las famosas competencias básicas. Con lo cual también hablaremos un poco de ellas. Y las exigencias y posibilidades de la didáctica. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay un problema en nuestra área de conocimiento, un problema y una ventaja. Los niños están durante prácticamente todo el tiempo sentados en una mesa con un cuaderno. Y en nuestra área, afortunadamente, el niño no tiene que estar sentado, no tiene que estar serio, sino que muy al contrario va a salir fuera a las instalaciones donde se va a relacionar, va a correr, va a saltar, va a gritar, va a jugar y se lo pasa estupendamente. Lo tenemos a nuestro favor. ¿Qué es lo que juega en nuestra contra? Pues que mientras que yo estoy, imagínense, yo estoy aquí esta mañana y soy pues como el profesor de matemáticas. Yo puedo estar aquí contando pues 1000 batallas, porque lo único que hago es estar en todo caso de pie. Incluso podría llegar y hacerlo sentado. Pero si soy el de educación física, que tengo que estar con vosotros en el patio, hombre, pues algo tendré que moverme. Porque vosotros, ninguno de los que hay aquí, sois de los que os sentáis en una esquina y cogéis el móvil y os dedicáis a estar jugando con el móvil mientras que los niños están con un balón en el patio. Vosotros sois de los que estáis con los niños, dándole indicaciones, haciéndole sugerencias, indicaciones, y eso quema, eso cansa. Y si además tengo que hacerlo durante 24 horas a la semana, pues eso es duro. Es muy duro el ser profesor de educación física. Pero es que además, dependiendo del contexto, si me toca estar en un sitio donde en invierno hace mucho frío o en verano mucho calor, que es el caso de Murcia, por ejemplo, de donde yo vengo, pues se pasa fatal en el patio.
fatal, en la pista polideportiva esa que veíamos antes. Se está mucho más a gusto siendo el de matemáticas con calefacción dentro de la clase o con aire acondicionado en verano. Y estas son cosas que juegan en nuestra contra, pero no hemos sido capaces de convencer a la sociedad de que tenga un trato interesante con nosotros. Bien, ¿cómo debería ser este proyecto que tenemos que hacer? Pues debe ser reflexivo, debe ser flexible, y cuando digo debe ser flexible es, si no soy capaz de conocer las diferencias de mis estudiantes, no puedo hacer algo rígido. Tengo que hacerlo flexible y además abierto, para que pueda generar cuantos cambios sean necesarios. Y posiblemente ellos mismos me puedan enseñar situaciones sobre las que yo tendré que ir cambiando. Con lo cual, ya les tranquilizo. Les voy a dar un proyecto en la memoria USB, para que tengan un modelo, por si tuvieran que hacer alguno. Solo, a mí no me gusta dar muchas recetas, solo por si lo tuvieran que consultar, para saber cómo estructurarlo y después tendría que adaptarlo a las características del lugar donde estén cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Y por último, que no lo veo con la bandera, cíclico. Esto es que salvo que tengan pensamiento de que les van a echar del colegio, se supone que deben seguir haciéndolo año tras año y lo único que han de hacer, si siguen estando con los mismos estudiantes o de la misma edad, sería adaptarlo, actualizarlo y recoger todo aquello que bueno, pues haya sido novedoso o que haya sido nuevo. Bien. En líneas generales, ¿qué tres partes tiene esta programación anual o este proyecto? Pues tiene la programación anual, que es lo que va a recogerlo todo y que en cualquier caso es la organización secuencial, de manera cronológica, de cuáles son los diferentes apartados. Digamos, el primer paquete es todo el proyecto completo. Es la programación anual. Separo aquí muchas veces porque dentro de esta programación anual habría muchas partes que serían comunes. Esto es, con independencia de que les dé clase a los niños de segundo, o a los niños de quinto, o a los niños de primero, si el colegio tiene una pista polideportiva, tiene una pista polideportiva, no tiene más. Y eso es común para todos. Y si tiene una biblioteca, pues tiene una biblioteca, y si tengo una piscina, pues tengo una piscina, o si tengo 2 aulas, eso es común para todos. ¿Qué es lo específico de esa programación anual? Las características de aprendizaje para los niños de segundo, que es a los que les voy a dar clase este año. Lo normal sería que si hay más de un profesor en el centro, coordinemos, se haga la distribución y se reparta y al final unamos mi programación de segundo con su programación de tercero, con la de cuarto, para constituir lo que sería el proyecto educativo del centro. ¿Vale? Pero nos quedamos nosotros en nuestra programación anual. Y el segundo apartado de esta programación anual es realizarlo en unidades didácticas. Aunque veremos más adelante, y seguramente también esta tarde, el concepto de unidad didáctica, en cualquier caso, no deja de ser, para que vayamos haciendo una idea, y muchos de vosotros seguramente ya conocéis, la organización secuencial y cronológica de sesiones de aprendizaje. Por ejemplo, quiero enseñar voleibol. Voy a hacer una unidad didáctica de voleibol que va a tener, normalmente las unidades didácticas tienen entre 8 y 14 sesiones. Estas cosas son importantes porque al final habría una pregunta elemental que yo tendría que hacer a la sala y sería, que es algo que les he puesto en el papel, ¿cuánto tiempo tenemos para enseñar lo que queremos? Les recuerdo que si el niño va al colegio, a la escuela por la mañana, no solo va a hacer educación física. Me imagino que algo de matemáticas tendrá que hacer, algo de lengua tendrá que hacer, algo de historia,
algo de idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final nos queda muy poco tiempo. Tenemos muy poco tiempo para trabajar con el niño en la clase. Pues esto hay que tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo la programación. Porque igual alguien podría pensar, pues voy a meter 10 deportes, voy a meter también una de bailes, voy a meter una de para salir a la naturaleza, hacer una cosa de ocio, voy a meter... Oiga, cuidado, cuidado, cuidado. Calculen el tiempo que tienen para desarrollar su trabajo, que en el mejor de los casos, y digo en el mejor de los casos, asimilando lo que está ocurriendo ahora mismo en España, pues el maestro, el profesor de educación física en la escuela, tiene 2 sesiones semanales. 2 sesiones semanales. Si tiene, que no lo tengo muy claro, pero debe tener unas 70 semanas el curso académico, pues calculen el tiempo que tienen. De tal manera que si tengo, insisto, 150 sesiones, pues tengo 150 sesiones. Vayamos y distribuyamos qué voy a hacer en esas 150 sesiones. Bueno, pues esto lo puedo agrupar en unidades didácticas, que insisto, más adelante también veremos cómo son, cómo se organizan, etcétera, etcétera. Y por último, tienen la programación de la sesión de clase. La hoja esa segunda que yo les he dado, donde viene una parte inicial, que también veremos en algún momento, porque, insisto, como nos empeñamos en llamarle de distintas formas a lo mismo, pues hay quien llama parte introductoria, parte de presentación, de relación, bueno, con muchos nombres, pero en cualquier caso, normalmente las sesiones de educación física suelen tener como 3 partes. En el entrenamiento también debería ocurrir así. Una primera parte que podría ser el calentamiento, la parte inicial, la llegada, la explicación de lo que vamos a hacer, etcétera, etcétera. Una parte central, donde estaría el objetivo fundamental que queremos trabajar esa mañana, esa tarde, pues el desarrollo de la resistencia aeróbica, la coordinación dinámica general que yo les he planteado, el bote de balón, bien, lo que ustedes quieran, y una tercera parte, vuelta a la calma, relajación, etcétera, etcétera, que, insisto, esto podría ser común en mi equipo de fútbol y en mi clase de segundo. Y ahí tengo que desarrollarlo. Lo ideal, hay quien dice, pero vaya un maestro, vaya un profesor que lleva una hoja para irse, que se está fijando. No, no, no. Mal maestro es el que no lleva hoja. Mal profesor el que no lleva hoja. Porque si no lleva hoja, improvisará. Si lleva hoja es que lo tiene planificado y sabe lo que toca en cada momento. Hay que llevar hoja. Importante. Para saber lo que tengo que hacer hoy, cómo lo tengo que hacer, los tiempos que voy a dar, incluso para hacer anotaciones. Me he pasado. Les he puesto 4 series de 5 minutos y estos no me la aguantan, vamos. Y tengo que modificarlo para la próxima sesión. Sí. Hombre, sí, esto ya es un lujo, ¿eh? A ver, ¿funciona o no? Bueno, ya es que si funciona... ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Sí? ¿Se oye? Esto es importante, mirar, esto es como el que se apunta, mira, esto es como los 2 amigos que se ven y bueno, ¿y el año nuevo qué tal? ¿Cómo te lo planteas? Dice, bueno, me ha cambiado la vida, ¿eh? Bueno, estoy con el tema de la alimentación, estoy haciendo deporte, tal, me he apuntado a un gimnasio. Dice, ¿qué me estás diciendo? ¿Te has apuntado a un gimnasio? Qué bien, estupendo. Dice, bueno, ya, cuando vaya va a ser la leche. O sea, de momento solo me he apuntado. Bueno, pues esto mismo, ¿eh? De momento tenemos el micrófono, cuando funcione va a ser ya maravilloso y extraordinario. Bueno, les decía, en esa planificación que debe estar escrita, insisto, de esa sesión, del trabajo que voy a hacer, pero es que además las tengo, o sea, si como tengo claro cuánto tiempo tengo en la escuela,
Si tengo 2 sesiones semanales, por tanto que dura el curso, hago las cuentas y me salen. Insisto, imagínense, pues tengo 150, pues las tengo preparadas y planificadas. Y voy a empezar por trabajar la condición física. Y después voy a trabajar los deportes colectivos. Y después voy a trabajar los deportes individuales. O, insisto, voy a empezar trabajando la lateralidad. Después voy a trabajar el equilibrio. Después voy a trabajar la coordinación. Lo tengo planificado. Y tengo hechas las sesiones. Pero además, en esas sesiones voy a colocar y voy a decir, bueno, resulta que este trabajo que había planteado para hoy, pues, por ejemplo, no entendían los juegos, se perdía mucho tiempo y de los 4 que tenía programados solo me dio tiempo a hacer 2. Esto seguro que nos ha pasado a todos. A ver si solo me ha pasado a mí. O sea, que estas cosas ocurren. Bueno, pues en esa hoja hay que apuntarlo y decir, oiga, pues es que tengo que modificar esto o a ver qué otro tipo de explicación voy a dar para poderlo hacer. O imagínense, alguien en el primer año, cuando monta la primera sesión, en las primeras actividades las voy a hacer con balones. El segundo ejercicio o la segunda actividad que hago, lo voy a hacer con bancos suecos o suizos. ¿Los bancos cómo son? ¿Suezos? ¿Seguro? Llevar cuidado que eso puede ser una pregunta de examen. La tercera actividad la voy a hacer con aros. La cuarta con colchonetas. La quinta con picas. Y al final te has pasado el tiempo sacando y metiendo material. Sería mucho más interesante a la hora de programar decir, hoy voy a trabajar con los bancos suizos. Bueno, con los suecos. Y hago todo el trabajo en torno a ese material. Porque imagínense, si tengo niños de secundaria, de 10, 12, 14 años, estupendo. Pero si los tengo de 8 o de 6, para estar sacando las colchonetas, los bancos, esto es complicado. Entonces tengo que, a la hora de planificar, tengo que tener claro cómo lo voy a estructurar. Y esto es, pues eso, tenerlo hecho. Insisto, el buen profesor es el que lleva el papel. Y sabe si estás entrenando, pues el número de series que tienes que hacer, la intensidad, los minutos, etcétera, etcétera. Y si estás en la clase, las actividades que vas a hacer. Y ir haciendo las anotaciones. Pero es que además, una cosa que no me gusta absolutamente nada, de la cual también hablaremos, tenemos que evaluar. Recuerden, una de las preguntas que tienen ahí era ¿cómo comprobamos que aprenden? ¿Cómo compruebo yo que mis niños aprenden? Con la evaluación. Pero a mí no me gusta perder mucho tiempo haciendo evaluación. Quiero que la evaluación sea parte del proceso de enseñanza, de tal manera que el mejor que conoce al niño es su maestro, que está con él y sabe cómo se relaciona y sabe de lo que es capaz. El maestro, el profesor, es el que mejor conoce a su alumno. No necesita hacerle una prueba de que corra 50 metros para saber si corre o no corre, o si mejora o no mejora, o si se toma interés o no se toma interés. De tal manera que esa propia evaluación estaría dentro del proceso. ¿Y esto funciona o no? Yo creo que no. Pero queda bien, ¿eh? Para la foto. Bueno, seguimos. Bien, aquí tienen el sí. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues aquí tienen el interrogante que les estaba planteando, ¿no? ¿Qué van a aprender? Pues dependiendo del curso en el que estemos ubicados, pues estaremos hablando de unos determinados deportes, de unas determinadas habilidades motrices, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Importante, ¿cómo? Insisto, mirad, durante mucho tiempo nosotros hemos cometido un grave error y ha sido pedirles a nuestros alumnos exclusivamente el que hicieran una reproducción de modelos. El profesor corre así, quiero que corráis como yo. En ningún caso le hemos hecho pensar. Y os voy a decir una cosa. Por ejemplo, si algo tiene el deporte, es que hay que pensar mucho. Solo es para inteligentes. Solo para inteligentes. Hay que pensar mucho porque hay que estar continuamente resolviendo problemas. De tal manera que tenemos que cambiar la filosofía de cómo queremos enseñar. Y con independencia de que yo le pida al niño que corra de un lado a otro de la pista, la forma en que lo haga
estará propiciando el que el niño tenga que pensar. Y algo muy fácil podría ser que compruebe de qué manera o de qué forma llega más rápidamente al otro lado de la pista, si corriendo de frente o corriendo de espalda. Y él lo va a experimentar. Pero todo el mundo conoce el juego del pañuelo. Alguien que se pone en el centro, niños que tengo a un lado, niños que tengo a otro, y digo el 4, y salen a correr. El 6, a ver quién coge el pañuelo, es más rápido, es más hábil, es más... y salgo corriendo para mi lado. Pues yo no lo hago así. 3 más 2, 5 menos 4. Y estoy pensando, el cómo lo hacemos. Para eso no puedo estar sentado en una esquina con el móvil, hablando con el móvil mientras que los niños juegan. Para eso tengo que estar allí, implicándome con ellos, ¿de acuerdo? El cómo es importante. ¿Qué recursos tengo? Cuidado a la hora de hacer la programación. A ver si... Yo tenía un profesor que decía, bueno, ya he metido mi unidad didáctica de piscina. Pero si no tienes piscina. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo has metido la piscina? Si no tienes piscina. Bueno, vamos a ver qué recursos tengo para poder desarrollar, porque al final el tener balones de una clase, balones de otra, unas picas, unos aros, unos bancos, unas colchonetas, no deja de ser un material que puedo incluso cambiar, que no necesariamente tiene por qué ser ese. Fíjense, los de la mesa, recuérdenme que les vamos a pedir que mañana traigan un globo. Un globo, ¿sabéis lo que es un globo, no? Una bomba, un globo con un poquito de... mañana os doy una cosa para que traigáis mañana para que veáis que hagamos una carioca, un material alternativo que os llevéis de recuerdo, que vais a disfrutar con ello. Bien, ¿cuánto tiempo? Insisto, ¿cuánto tiempo? Porque claro, mirad, esto me pasa mucho en la universidad. En la universidad yo doy, ahora soy decano y doy solamente una asignatura, pero cuando estoy de profesor, porque lo del decano es una cosa pasajera, son las elecciones, me han elegido, estaré 4 años, espero, si no me echan antes, y después ya seguiré de profesor. Cuando estoy de profesor, pues tengo varias asignaturas. Bien, yo siempre me planteo, esto es una reflexión personal, si a mí, yo tengo 120 alumnos, si a mí me dieran 20 para mí todo el tiempo, yo creo que sería feliz, para enseñarles yo absolutamente todo lo que tienen que aprender. Esos 20 todo el tiempo conmigo, de lunes a viernes, de mañana y tarde, pero solo conmigo. Y esto no es así, Yo les doy una asignatura, después llega el profesor de otra asignatura y le da otra, pues bueno, pues como ocurre en todos sitios. Pero a mí me encantaría el tenerlos todo el tiempo para mí, porque creo que los configuraría de una forma mucho mejor. Esto ya te pasa cuando les tienes en el máster o en el doctorado, que entonces ya sí son enteramente tuyos y los vas modelando a tu imagen y semejanza. Pero solamente ya cuando están en la última fase, Bien, quiero decir con esto, no tengo todo el tiempo que a mí me gustaría. O sea, el entrenador no tiene todo el tiempo que a él le gustaría para preparar el partido del domingo. Tienes que seleccionar, tienes que decidir de todo el paquete cuál es la parte que decides hacer. Sería impensable decir, bueno, pues es que puedo tener mucho... No puedo tener mucho tiempo, tengo el que tengo, pero además muchas veces, si quisiera tener más, implica que se lo tengo que estar quitando a otra disciplina. Las horas son las que son y el currículum escolar es el que es. Y está marcada, insisto, las horas que hay de matemática, de lengua, etcétera, etcétera. Con lo cual, importante el tiempo, el contexto en el que enseñamos. Ahora estamos, algo que nos está perjudicando mucho es, digamos, el contexto urbano, porque por los diferentes peligros, en muchos casos los niños salen poco a la calle.
mientras que antes estaban prácticamente todo el tiempo en ella, con lo cual, pues si están poco tiempo en la calle, quiere decir que están mucho tiempo en la casa. Y si están mucho tiempo en la casa, quiere decir que están mucho tiempo viendo la televisión. Y si están haciendo eso mucho tiempo, pues quiere decir que se mueven poco. Esto, en ese contexto, pues es perjudicial para nosotros. Mientras que si esto mismo lo hacemos en un entorno rural, mucho más tranquilo, donde todo el mundo se conoce y donde el niño pues, puede estar mucho más tiempo saltando, corriendo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, el contexto es importante, las propias diferencias que pueda haber entre esos críos y lo que decía, cómo comprobamos que aprenden. Bien, imagínense y contesten ahí lo que ustedes estimen oportuno. La programación. En esa programación, en ese proyecto que voy a hacer, necesariamente, insisto, se trata de organizar y hacerlo de forma secuencial, cronológica, cuáles son las unidades didácticas. No hay un número determinado ni fijo. O sea, nadie podría decirle, es que las unidades didácticas tienen que tener todas 10 sesiones, ni mucho menos. Hay una horquilla que oscila, y después hablaremos de ellas porque vamos a hablar de las unidades didácticas y de las sesiones, pues hay unas horquillas que podrían estar oscilando, cada unidad didáctica pues suele tener entre 7 u 8 sesiones y 12 a lo mejor como máximo, 13, 14, pero si ustedes estiman que un determinado aprendizaje se puede hacer con una unidad didáctica y en 5 sesiones lo hemos hecho, pues le ponen 5 sesiones. Y si estiman que una ha de tener 15, pues le ponen 15. Piensen en otra cosa. Hay un montón de libros por ahí, mucho internet que hace 1000 cosas. La programación es algo vuestro. Y la tenéis que organizar como vosotros estiméis oportuno, porque es vuestro documento, es vuestro proyecto de cómo lo vais a desarrollar y cómo lo vais a llevar a cabo. Se debe mostrar de forma general lo que se va a hacer durante todo el año. ¿Qué es lo que debe tener? Una descripción general, una organización de las unidades según el contexto, el título, las competencias, los productos, la duración en semana, los recursos y los materiales. Eso debería estar en la programación. Igual sobra alguna cosa, igual falta. Yo, por ejemplo, aquí añadiría el tema de la evaluación, que no me gusta, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento... ¿Cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento es análisis de los aprendizajes que espero alcanzar. ¿Qué quiero alcanzar? Ahí es donde estoy. Una segunda, el análisis del contexto y de los intereses. ¿Qué expectativas tienen nuestros estudiantes? ¿Alguien se ha planteado en su clase controlar cuáles son los intereses de los alumnos? Porque, vamos a ver, mi objetivo es que se muevan, que hagan actividad física. Hay algunos profesores en los colegios que, como el fútbol tiene tanto peso, pues en mi colegio es que no se hace fútbol. ¿Cómo que en tu colegio no se hace fútbol? No, si de eso ya hacen fuera cuando salen. Y como hacen mucho de eso, en mis clases el fútbol está prohibido. Encima que te lo están poniendo, te están dando facilidades. Porque si eso es lo que le gusta al niño, aprovéchate del fútbol para conseguir tus objetivos. Si hay una buena predisposición por parte del niño hacia esa actividad, pues, oye, vamos a tener en cuenta los intereses de los alumnos. Y esto puede ser beneficioso. Si en algún momento alguien no opina como yo, también puede levantar la mano y decirlo, ¿eh? O sea, que yo no tengo la verdad absoluta. Soy un mortal. Bien, generar las unidades didácticas, las posibles unidades didácticas, los aprendizajes que se van a desarrollar en cada una de las unidades y redactar el documento final. Y vamos a un ejemplo ya, porque tenemos que ir a tareas significativas. Y dice, bueno, vamos a buscar situaciones que tengan una vinculación con el contexto, ¿vale? ¿Cuál es el problema, la potencialidad,
el fenómeno, la realidad o incluso situaciones que estén vinculadas con el quehacer científico. Y yo ya tengo una primera, y digo, adecuar las tareas motrices a los aprendizajes previos de los niños y las niñas. Tareas motrices. Habilidades motrices, tareas motrices, desarrollo motor, competencia motriz. Insisto, llámenle como ustedes quieran, después veremos algún ejemplo. A las características individuales, otro gran error, al que al final estamos muchas veces sumidos. Yo tengo una clase con 30 niños, difícilmente, si tengo 24 horas de clase, podré en muchos casos atender a las características individuales de mis alumnos, aunque la ley, en el papel, sí dice que hay que atender a esas características individuales. Insisto, la ley sobre el papel, extraordinaria. Que alguien me explique, teniendo 24 o 25 horas de clase, con 30 niños en cada clase, cómo se puede atender a las características individuales de cada niño. Que alguien me lo explique. Pero bueno, habría que tenerlo en cuenta. El nivel evolutivo. Tengo niños que tienen desde una edad cronológica de 10 años y el proceso evolutivo lo tienen mucho más atrás, o en qué momento se encuentran. Porque muchas veces, y esto le pasa más, seguramente lo dirá el doctor Prada, muchas veces nos ocurre que como hemos visto entrenar al Real Madrid, pues voy a ver si lo hago con mis niños. El entrenamiento del Real Madrid, a ver si me llegan. Bueno, pues estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Características del medio social, cultural y natural. Mirad, yo me acerqué al deporte porque en el barrio donde vivía, yo nací en Sevilla, el barrio donde vivía, la Federación de Gimnasia decidió construir unas instalaciones específicas para hacer gimnasia deportiva. Y es que lo tenía al lado de casa, pero al lado de casa, vamos, a 50 metros. Esto fue lo que hizo el que yo me dedicara al mundo del deporte, porque empecé a entrenar, empecé a practicar, estuve en el equipo nacional, etc. Esto, el que se construyera por parte de la federación una instalación al lado de mi casa. Si en vez de haber puesto una instalación de gimnasia deportiva hubieran puesto un velódromo, pues a lo mejor sería ciclista, hubiera hecho ciclismo. Quiero decir con esto que muchas veces la parte del medio influye. Si mi padre y mi madre me hubieran necesitado para trabajar, pues seguramente no hubiera podido dedicar el tiempo a estar yendo a entrenar. Pues digo, sitúense porque esto hay que tenerlo en cuenta. Dónde se desenvuelven y de dónde proviene. Esto es importante. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a trabajar con tareas motrices, con habilidades motrices. Acuerden, mano derecha, pie izquierdo, mano izquierda, pie derecho, una vez por delante, otra vez por detrás, de forma continuada. Ya me imagino que alguno tendrá una idea de cómo hay que hacerlo. Saltando, etcétera, etcétera. Bien. Saltando es para darle un poco de ritmo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué dice? Madre de Dios. Bueno, vamos un poco justos de tiempo, pero insisto, quiero que estén tranquilos. Elder, que es una persona extraordinaria, se ha comprometido conmigo a que os va a dar en una memoria con toda la documentación y con todo. Sí, ¿verdad? O sea, que vais a tener absolutamente, insisto, tanto las presentaciones como la parte de teoría. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Mirad, me interesa, porque además en algún momento quiero que tengamos discusiones de sala. Cuando digo discusiones de sala es que hablemos de, oye, pues si yo a esto le llamo habilidad motriz, yo a esto le llamo tarea, yo a esto le llamo actividad, hablemos un poco de lo que estamos haciendo, seguramente, porque así aprendemos todos. Y yo digo, pues si esto, pues si esto es lo mismo que hago yo, pero yo lo hago así, o yo le llamo de esta manera, o este de otra. Bien, vamos a identificar situaciones significativas en la escuela para el profesor de educación física. Desarrollar habilidades motrices básicas. ¿Cuáles son las habilidades motrices básicas? Correr, saltar...
Eso es maravilloso. Bien, identificar el cuerpo humano y sus movimientos naturales. Identificar el cuerpo humano y sus movimientos naturales. Ese paquete debería estar resuelto de 6 a 8 años. ¿Correcto? Ese paquete debería estar resuelto de 6 a 8 años. Profesores de educación física que estéis trabajando con niños de 6 a 8 años. Ese paquete debería estar resuelto ahí, en esa edad. Fortalecer el manejo del cuerpo en relación a las actividades rítmicas, de recreación y de ajuste postural. Pues otro mundo. ¿Qué es un ajuste postural? Pues una voltereta adelante es un ajuste postural. Totalmente convencido. La expresión corporal, que es parte del currículum. Estaríamos hablando de actividades rítmicas, sin contar todos aquellos deportes que pudieran tener parte directamente implicada. Y la tercera, mirad, esta es importantísima, valorar el cuidado del cuerpo y la higiene ambiental. Mirad, valorar el cuidado del cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Que dejéis ya de comer hamburguesas, hombre. Que tenemos... Mirad, resulta que ahora es cuando más actividad física se hace. Ahora es cuando más educación física se hace. Ahora es cuando más deporte se hace. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Pues ahora es cuando más gordos tenemos. Ahora es cuando más gordos tenemos. Ahora es cuando más colesterol tenemos. Ahora es cuando más hipertensión tenemos. Vamos a plantearnos realmente casi que más que lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Que a lo mejor no lo estamos haciendo bien. Mirad, he dicho que han influido mucho los contextos sociales del mundo rural, que ha llevado a que incluso las mamás y los papás tengan miedo de que el niño salga solo a la calle. Y cuando sale a la calle, pues sale acompañado del adulto, que lo lleva al parque, etcétera, etcétera. Esto ha generado una falta de movimiento, una falta de actividad alarmante. Si además, en las 2 sesiones que tenemos de educación física en la escuela, no somos capaces de aplicar la suficiente intensidad, de esto también hablaremos, la suficiente intensidad para que el trabajo sea significativo, es posible que no genere ningún beneficio y que pase por allí sin pena ni gloria. ¿De acuerdo? Con lo cual, ojo a este detalle. Ahora es cuando hacemos más educación física, ahora es cuando hacemos más deporte, ahora es cuando hacemos más actividad física y ahora es cuando tenemos más gordos. ¿Vale? Quedaros con eso grabado. Bien. Hay unos ejemplos aquí sobre las habilidades motoras básicas, las prácticas recreativas, gimnástica, los modos de hacerlo, usando los pies, manos, girar, saltar, equilibrarse, balancearse, etcétera, etcétera. Una parte de juego, juegos competitivos, tanto libres, de cooperación. El proceso es normal. Yo soy capaz de jugar inicialmente con la pelota para mí solo. Algo más complicado sería cuando tengo que compartir la pelota con mi compañero. Algo aún más complicado es cuando hay alguien que nos quiere quitar la pelota. Este es el proceso. La pelota es mía, cada niño quiere tener la suya. ¿Correcto? Fácil. Todas las tareas y todas las actividades que yo pueda montar en torno a la pelota, si la pelota es mía y cada niño tiene una, no hay problema. El segundo paso la voy a repartir con Francisco Prada, que tiene la conferencia después. Y ya nos tenemos que poner de acuerdo los dos en qué ratico tiene cada uno la pelota. Y hasta ahí todo maravilloso, o vamos avanzando. Incluso podemos hacer tareas juntos, porque antes yo tenía que llevar la pelota desde aquí hasta allí, y era fácil, porque como era mía y no me tenía que poner de acuerdo con nadie, pero ahora ya la segunda dificultad es que la tengo que llevar con él, y nos tenemos que poner de acuerdo para que la pelota no se nos caiga. Y ya estoy pensando. Pero lo voy a complicar más, porque ahora aparece Padierna y nos la quiere quitar. Y como nos quiere quitar la pelota,
tendremos que pensar de qué manera lo vamos a hacer para evitar que él nos quite la pelota. Y el que no lo haga bien, ¿qué hago? Los eliminados, ahí sentados. Esto lo hemos hecho durante mucho tiempo. Eliminado y ahí sentado. ¡Qué horror, profesores! ¿No os dais cuenta que al que eliminamos es el que más necesita hacerlo? ¿Cómo es posible que estemos...? Es que no llego. Pues si no llegas, te sientas y te elimino. No, pero si este es el que más necesita correr, ¿cómo lo voy a eliminar? ¿Cómo lo voy a eliminar? ¿Esto no lo puedo hacer? Pensemos un poco cómo lo hacemos. Bien, la siguiente sería el desarrollo de una unidad didáctica para el primer semestre, la temporalidad, 3 horas a la semana, los contenidos, los juegos, las diferentes partes que vamos a hacer, pero ¿qué referente curricular? Porque claro, uno podría plantearse y decir, el oficial, insisto, lo he leído, las leyes a nivel curricular, tanto de Colombia, le pasa como a España, extraordinaria. El currículum de educación física es muy bueno el currículum sobre el papel. Lo oficial está muy bien, está elaborado en este caso el Ministerio de Educación. El explícito, relaciones cotidianas, el desarrollo de los contenidos, las vivencias, las experiencias, algo oculto. Dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y al final no necesito, como decía antes, evaluar, sino simplemente con verlo soy capaz de desarrollarlo, de poderlo hacer, ¿verdad? El básico, estableciendo cada momento la relación que pueda haber entre la escuela, la comunidad, qué es lo que se espera de nosotros, o lo esencial, proyectos y modos diversos para desarrollar valores, herramientas esenciales para el conocimiento y la relación de todos nosotros. Pero es un paso. Aquí lo voy a dejar, para que no me maten. ¿Qué competencias y capacidades del área se pueden desarrollar mediante la ejecución de unidades didácticas? ¿Qué pretendo desarrollar? Mirad, lo que hagamos, con esto quiero que os quedéis, lo que hagamos debe tener un sentido. Lo tenemos que hacer por algo. Cuando yo estoy enseñando al niño a sumar, lo hago con una intencionalidad y es el principio para que después reste, para que después multiplique, para que después divida, y si le estoy enseñando las vocales, después las consonantes, después las palabras, tengo que tener un orden y una secuencialidad. Y no vale, otro error que hemos cometido, no vale el que estemos haciendo lo mismo con niños de diferentes cursos. Y a todos le hago cuando estoy dando baloncesto, hago lo mismo. Y a todos cuando estoy dando voleibol, hago lo mismo. No vale. De tal manera que en algunos casos, y esto hablo ahora de España, no lo sé en Colombia, pero los profesores de educación física hemos matado la gallina de los huevos de oro. Porque se nos dio todo, y no hemos sido capaces de aprovechar el momento y de convencer a la sociedad de lo importante que es la educación física para nuestros hijos y cómo puede beneficiar a la salud de nuestros hijos. No hemos sido capaces de convencer a la sociedad de esta necesidad. ¿De acuerdo? Ya me voy. Muchísimas gracias. Luego, ahora viene el doctor Francisco Prada y después ya continúo yo, ¿vale? Venga, muchas gracias. Tiempo de preguntas. Venga, pregunten. Tiempo de preguntas. ¿Alguna pregunta? Voy quitando esto, ¿no? ¿Pregunta? Anda, ya tengo yo que... Bueno, a ver, vamos a hacerlo de otra manera. Si a usted le parece bien que él la lea, que la lea él, porque así, toma, lo escuchamos todos y así yo no... Mirad, una de las cosas...
Ese soy yo, ¿no? Una de las cosas que yo le pido muchas veces a mis alumnos es que intenten hacerlo en castellano, cuando escriben. Quiero decir, ¿han oído ustedes la expresión, esto se utiliza mucho en España, han oído ustedes la expresión, dice, tiene letra de médico? No hay quien lo entienda. Pues lean, díganme la pregunta. Ah, sí, sí. En el otro, si hay preguntas en el otro auditorio. Sí. A ver. Doctor Arturo Díaz, le habla Bernardo Valencia. Están en el otro auditorio. La doctora María Sol Patiño Mora pregunta, ¿cómo se tiene en cuenta la dinámica de disposición grupal o individual según el caso para el aprendizaje, sabiendo que esta última es intencional? ¿Cómo afecta la planificación? ¿Cómo afecta es situacional, se la repito. ¿Cómo se tiene en cuenta la dinámica y disposición grupal o individual según el caso para el aprendizaje, sabiendo que esta última es situacional? ¿Cómo afecta la planeación? ¿Cómo afecta? Bueno, la última parte no acabo de entender, no lo he oído bien, pero en cualquier caso, uno de los recursos es las agrupaciones que uno pueda establecer en su clase. Imagínense, hay alguien en mi clase, hay un niño que es muy travieso y nadie quiere ir con él, nadie quiere formar pareja con él. Será indicador mío el poder formular tareas por parejas para que ese niño pueda tener a alguien con él. Digo esto, los niños son muy crueles, los niños son muy crueles. Igual hay alguien que no lo hace bien y nadie quiere ir con él porque es muy malo. No corre, no salta, no lanza, no hace, es muy malo, es muy torpe. Nadie quiere ir con él. Hay un rechazo hacia ese niño. Labor del profesor, cuando monta los recursos y las estructuras, el poderlo incluir. Pero voy más allá. Como vamos jugando 5 contra 5 y este es el malo, nadie le pasa. Bueno, pues tendré que incluir un recurso, y es que para conseguir el gol han debido de tocarla todos. Bueno, ya no nos pasemos, ¿eh? No nos pasemos, que así empezamos con Hamel y ahora mira dónde está. Deja. ¿No? Todos tienen que tocar el balón. No se le puede dar o no se puede dar más de 2 pases, o no se puede dar más de 4 botes, o no se puede dar más de 4 pasos. Tendré que estructurar y buscar los recursos en función de las necesidades. Insisto, para nosotros, y esta es la verdad, es muy complicado poder diseñar tareas individuales en función de las características de los alumnos, que sería lo ideal, Lo normal es que uno programa, digamos, al ecuador. Siempre me va a quedar alguien por abajo y me va a quedar alguien por arriba. Yo una de las cosas que le decía a Elder en el seminario, cuando hay tantísimas personas, seguro que habrá gente que lleve muchos años en la escuela, que tenga mucha experiencia y gente joven que está recién llegada, que está iniciándose. Es difícil intentar encontrar el término medio para que todo el mundo pueda cubrir sus expectativas. ¿Y esto es la realidad? Pues en la escuela pasa algo parecido. Estamos ahí, insisto, intentando atender al Ecuador y siempre me quedará alguien por arriba y alguien por abajo. ¿Cómo alimenta el aprendizaje de las tareas sobre el deporte que se está practicando si se le pide a los niños por escrito una tarea sobre el campo del entrenamiento, sobre la técnica del fútbol? ¿Por qué? Porque yo combino mucho la teoría con la práctica. Me ha gustado demasiado la teoría y llevarla a la práctica con los niños, y a la vez
reunir los niños y los papás cuando se les pone esta tarea a explicarles punto por punto. Bueno, a ver, yo todo lo que sea, insisto, todo lo que sea teoría, a mí me parece muy bien, pero como el resto de los maestros, con el resto de los profesores, los deberes para casa, que hagan deberes para casa. Si yo tengo una hora de entrenamiento, tengo una hora de entrenamiento en fútbol, has dicho, la técnica, yo si tengo una hora de entrenamiento, tengo una hora de entrenamiento en la cancha, una hora. No renuncio a un solo minuto de un papel o que tengan que estudiar nada teórico. Me parece bien que se haga, pero lo haces en tu casa. Son los deberes. Yo voy a mandar deberes también, como el de matemáticas y como el de lengua. No, vamos a ver. Nosotros cometimos en España, he dicho antes que habíamos matado a la gallina de los huevos de oro. Cometimos un error tremendo y fue poner libros de educación física en primaria. Y entonces el maestro de educación física, el profesor de educación física, en vez de salir con los niños al patio, hacer lo que tienen que hacer los de educación física, que es moverse, se quedaba en la clase dando teoría a un niño de 8 o 10 años y los niños al final aborrecen la clase de educación física. ¿Usted tiene que dar teoría? Pues claro que sí, pero mira, cómprate el libro y en casa ves y te aprenden los huesos y te aprenden los músculos del cuerpo humano, porque esto es importante, ¿sabes? Es muy importante que conozcas estos huesos y estos músculos y además en colaboración con los de ciencias naturales para que veas cómo tu organismo puede asimilar y cómo afecta la resistencia aeróbica. Y mira, si además haces muchas carreras, pero no lo haces con mucha intensidad, se te va a poner el corazón muy grande y entonces vas a poder darle mucha más sangre a todo tu organismo, con menos pulsaciones. Pero todo eso no lo hago en mi clase de educación física, si tengo además 2 solo a la semana. Lo otro, deberes para casa. Y por supuesto, todo lo que podamos implicar a los padres me parece extraordinario. Porque los padres son parte, igual que nosotros, de la educación de los hijos. Y tenemos que estar perfectamente, estrechar relaciones. Antes decía, hace mucho tiempo, estrechar relaciones significaba que si te daba una hostia al maestro, después te daba 2 hostias a tu padre. No. Estamos en la parte de la educación. Y tenemos que hacerlo de forma conjunta. Y yo necesito de los padres porque me tengo que apoyar en ellos y los padres me necesitarán a mí como profesor. Tenemos que trabajar todo lo que podamos hacer, que el padre esté convencido de lo que está haciendo su hijo. Tú me has hablado de la técnica y me has hablado del fútbol. Seguro que tienes padres que están gritándole al árbitro el domingo en el partido. Pero a lo mejor es que tú no le has dicho a los padres que eso no hay que hacerlo y que el árbitro también está aprendiendo y que se puede equivocar para los 2 lados y que unas veces favorece a uno, otras veces a otro, que la educación es importante y que con insultos no se llega a ningún sitio y todas esas cosas. Todo lo que podamos tener de relación con los padres es extraordinario. Venga, más preguntas. ¿Ya? Bueno.